amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Tenemos una cara conocida, un amigo de Ready para Exportar, pero esta vez en una nueva posición. Tenemos al embajador Iván Ogando, embajador de la República Dominicana, del gobierno de Bélgica y de la comunidad de la Unión Europea. Bienvenidos, Iván. Muchas gracias, Tai. Como siempre, un honor y un privilegio compartir el escenario contigo, aunque sea esta vez de manera virtual en la lejanía. Bueno, tú has llegado a la Unión Europea en un momento en el que las relaciones entre nuestro país y la Unión Europea, como parte de nuestro país, como parte del Grupo ACP y la Unión Europea, están cambiando. Desde que entramos a Lomé IV, hace ya más de 30 años, no había habido un cambio tan radical de las relaciones entre los grupos, y este acuerdo que se firmó la semana pasada o antepasada, cuéntanos cuáles son esos elementos de cambio y cuáles son esos cambios en los que nuestro país debe poner más atención si quiere ser parte activa de esta nueva etapa. Bueno, como tú bien mencionas, la República Dominicana ha tenido una relación privilegiada con la Unión Europea desde que en diciembre del 89 entramos a formar parte del acuerdo de Lomé IV, que luego vino la segunda parte, luego vino el acuerdo de Cotonú en el año 2000, se firmó por un lapso de 20 años. Y desde el 2018 empezó a negociarse lo que conocemos como el acuerdo post-Cotonú. Y estos acuerdos lo que definen es el marco de referencia, tanto en la cooperación, el diálogo político y los aspectos comerciales en un momento, entre la Unión Europea y los países ACP, de África, Caribe y Pacífico. Entonces, Cotonú vencía en diciembre del año, en febrero del año 2020, vencía Cotonú, y las negociaciones para un nuevo esquema de cooperación se lanzaron desde septiembre del 2018, básicamente. Y obviamente en 20 años desde que se firmó Cotonú en el año 2000 al 2020, mucho ha cambiado el mundo. El escenario mundial es absolutamente diferente en términos de el surgimiento de nuevas potencias económicas en el escenario internacional, como China, como India, básicamente una pérdida relativa de protagonismo de algunos países que hace 20 años eran más relevantes, como Rusia, en el aspecto económico por lo menos. También dentro de la Unión Europea ha habido cambios sustantivos. Recordemos que en el 2004 vino la gran ampliación de la Unión Europea, pasando de 15 a 25, y después fue Europa de 28, hoy Europa de 27. Entonces, Lisboa, el Tratado de Lisboa, que definió un marco institucional diferente dentro de la Unión Europea, y sobre todo el acceso a países que nunca habían tenido un pasado colonial. Recordemos que la relación con Lomé y Cotonú tenía ese componente porque son ex colonias europeas, básicamente, ¿no? Como inició todo. Y obviamente a la medida que la Unión Europea aumentaba, estos países que no tenían ningún pasado colonial empezaban a cuestionar, bueno, ¿y por qué tenemos una relación privilegiada con los países ACP, donde hay muchos países que no son ni siquiera, o sea, hay países en vía de desarrollo y países que son PMA, es decir, menos avanzados, pero no todos son? Entonces, realmente había muchos cambios en esto, muchos cuestionamientos sobre la relación privilegiada con los países ACP por muchos de los países de nueva incorporación de la Unión Europea. Y también dentro de los países ACP han habido también muchos cambios. Se ha expandido el grupo ACP, hay nuevas reformas, países, está Sudáfrica, están otros países participantes, y hay una nueva dinámica, tanto en África como en el mismo Caribe y en el Pacífico. Entonces,
era necesario replantearse una nueva tipo de relación, y por eso se lanzaron las negociaciones post-Cotonú, y que, como tú bien dices, bueno, las negociaciones terminaron formalmente en diciembre pasado con un acuerdo político, y el texto de la negociación fue inicializado por los negociadores principales recientemente, ahora a principios de abril, básicamente. Hay uno de los elementos principales que resalta, sobre todo desde el inicio del acuerdo, es un cambio en el enfoque filosófico de la relación Unión Europea-ACP. Es algo que salta a la vista desde el primer párrafo. Si uno revisa el texto de Cotonú, hablaba sobre todo de que es una relación cuyo objetivo principal es el desarrollo sostenible de los países ACP. Entonces, te define desde el principio una relación asimétrica. En post-Cotonú, este no es el objetivo principal. En post-Cotonú, el objetivo principal es establecer vínculos y relaciones para fomentar y adquirir y lograr objetivos que sean mutuamente beneficiosos. Entonces ya ves que se pasa de una relación asimétrica en favor de los países ACP a una relación más simétrica, donde se va a impulsar aspectos que sean mutuamente beneficiosos, no tan solo a los ACP, sino que beneficien a la Unión Europea. Y bueno, siempre esto estuvo debajo de todo, pero nunca había sido expuesto de manera ya en la prioridad del enfoque filosófico de la relación. Entonces, hay un mayor énfasis también en promover alianzas, si se quiere, estratégicas, Unión Europea, ACP, en diferentes aspectos, sobre todo en los foros multilaterales, y promover un mayor diálogo político de esta cooperación en foros multilaterales como son la OMC, Naciones Unidas, sobre la base de impulsar principios y valores comunes, etc. Hay un énfasis mucho mayor en el aspecto político, si se quiere. Y luego hay también un gran apego a los lineamientos definidos en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, antes Post-Cotonú tenía su propia agenda de cooperación y desarrollo definida. Ahora más bien estos lineamientos están en función de los ODS de Naciones Unidas, lo que en cierta manera le da más coherencia en muchos de los aspectos de la cooperación. En términos de la estructura del acuerdo, hay un cambio muy relevante, y es que de alguna manera el texto está compuesto, si se quiere, en dos etapas. Un acuerdo base para todos los países ACP, donde se definen principios, lineamientos, si se quiere, entre todos los países. Y acuerdo base define temas principales como derechos humanos, democracia, gobernabilidad, seguridad, desarrollo humano, etcétera, migración, cooperación internacional. Y es para todos los países ACP, con la Unión Europea, etcétera. Pero luego el cambio sustancial en la estructura es que este acuerdo base está complementado por 3 acuerdos regionales. Un protocolo para África, un protocolo para el Caribe y un protocolo para el Pacífico. Esto va mucho ya en relación a lo que se había planteado, sobre todo en los acuerdos de asociación económica, EPA, donde el aspecto comercial ya no era a nivel de todos los ACP, sino de acuerdos regionales y subregionales específicos. El acuerdo de asociación económica CARIFORO, Unión Europea, pero también con 4 regiones de África y el Pacífico, y
de ahí empieza a ver una tendencia al desmembramiento del grupo ACP. Sobre la base, sobre todo sobre la base o sobre la justificación de que esto le da más especificidad a la relación, porque obviamente los aspectos comunes entre África, Caribe y Pacífico son muy generales. Entonces sí puede haber una justificación en términos de darle más especificidad a cada uno de estos acuerdos. Entonces, África tiene su protocolo que negociaron los africanos bilateralmente con la Unión Europea. El Caribe también negoció de manera bilateral con la Unión Europea, tomando como referencia los temas bases del acuerdo o base o lo que se llama el Foundation Agreement. Entonces, estos son aspectos muy, si se quiere, de forma, pero que tienen un contenido de fondo que marcan un cambio en la filosofía y en el enfoque, en el approach de la cooperación de la Unión Europea para los países de ACP, sobre todo. Y el tema de la cooperación, ¿cómo queda? Bueno, ahí hay un cambio tectónico, si se quiere, porque desde que se inició la relación con Lomé 1, Lomé 2, bueno, más todavía desde los acuerdos todavía que antecedieron Yaoundé, etcétera, la cooperación para los países ACP se daba sobre la base del Fondo Europeo de Desarrollo, llamado FED, que era un fondo de contribución al margen del presupuesto de la Unión Europea, donde los países europeos contribuían a ese fondo de manera independiente al presupuesto de la Unión Europea. Para este nuevo acuerdo, esta nueva relación, el FED desaparece y se crea una nueva estructura, si se quiere, es decir, un nuevo mecanismo de financiación, donde ya el FED no es algo específico y particular para los países ACP, sino que es subsumido dentro de los fondos programables del marco del marco financiero plurianual de la Unión Europea, el presupuesto de la Unión Europea. Y ese marco financiero plurianual que fue decidido en junio del año pasado para el periodo 2021-2027, tiene dentro de ese gran presupuesto de la Unión Europea, tiene básicamente un nuevo mecanismo de la financiación de la cooperación, pero ya no tan solo para los ACP, sino para todos los países con los que la Unión Europea tiene una relación de desarrollo. Y el nombre es un instrumento de cooperación internacional y desarrollo vecinal, básicamente, que es el fondo, que son por unos 80.000 millones de euros, básicamente, el fondo de donde se va a nutrir toda la política de cooperación de la Unión Europea, no con los países ACP, sino con todos los países en desarrollo del mundo. Entonces, la Unión Europea justifica esto porque precisamente los cuestionamientos al fondo, al FED, el FED tenía sus propias reglas que no eran compatibles, por ejemplo, con los recursos que venían de la cooperación del presupuesto europeo. Y bueno, todo el que ha bregado con procedimientos FED sabe lo engorroso que eran. Y bueno, la justificación era para, de alguna manera, homogeneizar los procedimientos. No ha habido mucha facilitación en los procedimientos, de todas maneras. Y en estos momentos la verdad es que hay más preguntas que respuestas sobre la operacionalización de estos fondos, cómo se va a dar. Pero ENDICI, por sus siglas en inglés, también se le llama Europa Global o Global Europe. Es un instrumento de financiación a la cooperación que va muy vinculado ahora a los temas políticos de interés de la Unión Europea. Entonces, hay una mayor... Y cuando volvamos, vamos a hacer una pausa, y cuando volvamos, vamos a
a terminar esto de hacia dónde van los fondos y sobre todo el impacto. Ya vemos el impacto pasado que ha tenido en la política exterior dominicana, todos esos fondos. Vamos a ver cómo se vislumbra para la próxima. Vamos a tomar una pausa y enseguida volvemos. Bueno, estamos conversando con el embajador Iván Ogando, embajador de la República Dominicana ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y estamos hablando del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y los países ACP, del cual la República Dominicana es parte. Iván, tú hablabas ahora de la cooperación que está más unida a las prioridades políticas y económicas de la Unión Europea. Quisiera que completaras esa idea, pero también nuestro ingreso a OME cuarto, a nuestra relación con la Unión Europea, nos facilitó una nueva política exterior que miraba al Caribe. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Cuál sería la estrategia adecuada para poder encajar en esa nueva política de cooperación? Bueno, obviamente dentro de lo que era Lomé y Cotonú, había esa limitación. Yo siempre he dicho que la República Dominicana reconoció al Caribe anglófono a través de Europa y el Caribe anglófono nos reconoció a nosotros a través de Europa, porque fue a través de los fondos de cooperación regional que nos, no voy a decir nos obligaron, pero nos convocaron y nos forzaron a sentarnos en la mesa con nuestros vecinos del Caribe anglófono, sobre todo. Y de ahí en adelante se inició una relación que, bueno, ha tenido sus altas y sus bajas en los últimos 30 años, pero que los resultados están ahí. Hay unos flujos de comercio. República Dominicana con CARICOM es uno de los pocos bloques que tenemos, si se quiere, un superávit comercial si sacamos las importaciones de gas desde Trinidad y Tobago. Y es un mercado de 7 millones de habitantes, si se quiere, con un ingreso per cápita alto y atractivo para desarrollar nichos, sobre todo de pequeñas y medianas empresas dominicanas. Y todavía tiene un gran potencial. Y sí, significativamente, entrar a Lomé cuarto fue un salto cualitativo muy importante, un hito en nuestras relaciones internacionales. Pero nada es eterno, las cosas cambian y la verdad es que ahora mismo tenemos muchos retos por delante. Con este nuevo instrumento de colaboración para cooperación con terceros países que tiene la Unión Europea, ya nos libera mucho de el marco cariforo, si se quiere, y nos da la posibilidad también de construir propuestas de colaboración con Centroamérica, por ejemplo, como miembros del SICA que somos. Entonces, por ahí hay otras posibilidades y otras ventajas del hecho de que República Dominicana tiene esta cualidad de ser un país caribeño, pero también latinoamericano. Entonces, deberemos ser mucho más proactivos para poder explotar ese potencial que tenemos realmente. Sin embargo, uno de los elementos principales que podemos aprovechar es definitivamente la cooperación binacional con nuestro vecino de Haití. ¿Por qué? Porque Haití es el único PMA o país menos avanzado del hemisferio occidental. Somos una isla de apenas 75,000 kilómetros cuadrados con casi 23 millones de habitantes, lo que significa una bomba de tiempo ambiental, si se quiere, y sobre todo si tomamos en cuenta los niveles de desertificación y deforestación que hay en la parte occidental de la isla Hispaniola. Y estos son elementos que nos permiten justificar, si se quiere, un mayor acceso a fondos de la cooperación europea. El reto, obviamente, es lograr que nuestros vecinos puedan tener una mayor estabilidad política institucional
para eso. Entonces, sí tenemos esas ventajas, pero no podemos apostarlo todo a Haití porque no sabemos. Y ya en el pasado, la situación haitiana y la inestabilidad haitiana no ha permitido un flujo de los fondos de cooperación para implementación de proyectos que sea viable. Entonces, tenemos que jugar bien nuestras cartas. Yo pienso que sigue siendo muy relevante mantener mecanismos de colaboración con los países del Caribe anglófono. Siempre digo, bueno, la República Dominicana no pertenece a CARICOM. Somos Cariforo, creemos en fomentar Cariforo y no creo que sea en lo mejor, el mejor beneficio para la República Dominicana ser miembro de CARICOM en estos momentos, ni mucho menos. Ya pertenecemos a un esquema de integración que es el SICA. No quiere decir que que no sean compatibles, pero básicamente CARICOM ahora está en una situación, si se quiere, en su proceso de integración bastante difícil. Todos los procesos de integración, los esquemas tienen algunos problemas en estos momentos. Pero sin ser miembros de CARICOM, creo que hay que mantener una relación muy cercana, como dije, a pesar de los problemas políticos que hemos tenido en el pasado, mantenemos una relación de comercio que todavía no se ha explotado en toda su dimensión. Queda mucho por explotar, entonces hay que buscar formas de vinculación con el Caribe inglés y diversificar nuestras opciones. Caribe inglés, Centroamérica también, y ver dónde nos podemos insertar. Yo lo pondría en ese tipo de prioridades. Haití, Caribe anglófono, en el marco de Cariforo. No sabemos cómo va a quedar el directorado de Cariforo en estos momentos, pero ya con CARICOM, como quiera, tenemos elementos institucionales dentro del EPA que van a pertenecer y que pertenecemos a esos mecanismos. Entonces, pondría Haití, Cariforo, Centroamérica y Latinoamérica, ¿por qué no? Pero también vinculando, como tú mencionabas, algunos territorios europeos que no pueden quedar de lado, con el Caribe holandés, con el Caribe francés, Martinica y Guadalupe, buscar ese tipo de vínculos, y debemos ser mucho más innovadores y proactivos que en el pasado. Esa sería la clave. Y es un trabajo que no solamente, obviamente, ahí el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo juega un papel muy importante, desde aquí la embajada también, pero es un trabajo de equipo institucional. El BIMISI puede coordinar todo y desde aquí podemos empujar la agenda, pero es un trabajo de que República Dominicana debe definir sobre todo, bueno, su agenda prioritaria, dónde vamos. Creo que medio ambiente es algo que es definitivamente muy relevante. Como dije anteriormente, los aspectos de comercio que cada vez se van independientemente que tenemos el EPA, se va a volver sobre todo mucho más difícil, porque si bien con el EPA tenemos un acceso de cero arancel, cero cuota, cada vez más los aspectos sanitarios, fitosanitarios y otras disposiciones no arancelarias dificultan el acceso de nuestros productos al mercado europeo. Entonces, hay que enfocar esa cooperación para hacer que nuestros productores puedan cumplir con cada una de estas disposiciones cada vez más difíciles, y tener ese tipo de cosas. Actualmente, por ejemplo, República Dominicana nos exporta una gran cantidad de bienes agrícolas a la Unión Europea, pero muchos furgones son devueltos por no llenar los papeles bien, o por no cumplir aspectos sanitarios, fitosanitarios, o aspectos de etiquetado, embalaje. Entonces, esos son aspectos que
debe haber una mayor enfoque de la cooperación para garantizar real y efectivamente la calidad de las exportaciones agrícolas de República Dominicana. Creo que por ahí es que se crea, y esto lo discutimos con el señor canciller, por ahí es que empieza a crearse un nombre país, realmente, en que viene de República Dominicana, es bueno. Entonces, reducir de manera sustancial que nos devuelvan exportaciones o contenedores que no permiten entrar y garantizar un sello de calidad a la exportación, a los productos dominicanos, es un proyecto país que el sector exportador debe estar absolutamente, debe trabajar en consonancia con las autoridades gubernamentales, tanto de industria y comercio como de agricultura, etcétera. Siempre va a haber exportadores que quieren de alguna manera, pero debe convertirse en una, si se quiere, en un postulado, garantizar que no, que todo lo que salga de República Dominicana sea de calidad, tenga un sello de calidad y que seamos reconocidos realmente por la calidad de nuestros productos como nombre país. Entonces creo que enfocar la cooperación a eso es también un elemento importante que debemos tratar de hacer. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero estamos seguros, embajador, que lo tendremos por aquí porque creo que es importante ir fomentando esa, como decías, esa cultura de calidad. Hay proyectos de la Unión Europea en nuestro país, pero el listón nos los van poniendo cada vez más alto, por lo tanto siempre hay que ir para llenar ese mínimo, hay que seguir avanzando. Muchísimas gracias, Iván Ogando, por presencia aquí en Ready para Exportar y pues desde ya el compromiso para seguir comunicando las oportunidades de cooperación y de comercio que tenemos con la Unión Europea y con el Reino de Bélgica. Así será. Muchísimas gracias por la invitación y quedamos a las órdenes siempre para compartir contigo, mi querida amiga, estos temas que, bueno, nos apasionan, nos frustran, nos entusiasman, pero que siempre son de gran placer poder discutir en estos ambientes. Muchas gracias.